Bueno, el tema que vamos a ver ahora es el muestreo. La definición de muestreo es el proceso a través del cual se obtiene una pequeña masa del material cuya composición representa globalmente al material muestreado. ¿Sí? Ese es el proceso que nosotros realizamos al material muestreado para obtener una pequeña cantidad de masa que es representativa del material en general. El muestreo es uno de los pasos más importantes dentro de la química analítica y es el paso más difícil porque limita la exactitud del proceso analítico. Es nuestra fuente principal de errores. Si nosotros realizamos un mal muestreo del material, el análisis que nosotros vamos a realizar va a ser erróneo y por lo tanto el resultado de la caracterización de ese material nos va a decir otra cosa y no la verdadera. ¿Sí? Bueno, entonces el muestreo lo que estudia son las relaciones que existen entre una población o lote y las muestras extraídas de la misma. Es útil para determinar si las diferencias que se observan entre dos muestras son debidas a la aleatoriedad o realmente son significativas. Y también nos permite decidir si un proceso de producción es igual o mejor que otro, o si el material analizado es el adecuado. Para que las conclusiones resulten válidas, se aplica la teoría de las probabilidades, y las muestras deben ser representativas del lote, que es la población, digamos, de toda la muestra, digamos, de toda la población. Conceptos importantes en esta parte. Bueno, muestreo, ¿qué significa aleatoriedad? ¿Qué significa lote? ¿Sí? Bueno, esos son conceptos que vamos a necesitar saber y repasar, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para obtener una muestra? Bueno, en el muestreo, una población de la muestra es reducida en tamaño, digamos, a una cantidad de material homogéneo es otra palabra, que puede ser manipulado convenientemente en el laboratorio y cuya composición es representativa de la población. ¿Sí? Entonces, material homogéneo. ¿Qué significa material homogéneo? Tarea para el hogar. Entonces, primero vamos a identificar cuál es la población que nosotros queremos muestrear, luego colectaremos una muestra bruta. La muestra bruta es una réplica en miniatura de la masa completa del material, ¿sí? Que va a ser analizado. Y debe corresponder con el material bruto en cuanto a la composición química y a la distribución de tamaño de las partículas si la muestra está compuesta por diversas partículas. Luego de colectar la muestra bruta, se tiene que reducir esa muestra bruta a una muestra de laboratorio. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos manipularla, necesitamos que sea pequeña y tiene que estar homogeneizada. Homogeneizada significa en una sola fase para poder trabajarla en el laboratorio. Hay diferentes tipos de muestreo. Está el muestreo al azar y el muestreo sistemático. En el muestreo al azar se realiza la extracción de una muestra representativa de la población, donde cada parte o elemento de la misma tiene la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Y cumple el requisito probabilístico de la independencia, esto es, dar a cada elemento de la población la misma probabilidad de ser elegida para formar parte de la muestra. Y el muestreo sistemático consiste en elegir los elementos de la muestra a intervalos sistemáticos, es decir, a partir de un primer elemento elegido al azar se toman muestras a intervalos iguales. La correcta elección de los planes de muestreo depende de la forma en que se extrae la muestra. Y para evitar los errores propios del operador se establecen reglas o normas que nos permiten cubrir estos dos aspectos que pueden presentarse, que la muestra se debe integrar por extracción deliberada al azar o que se realice por un muestreo sistemático. Fíjense que acá hay una palabra que está dando vueltas desde hace rato, que es la probabilidad o la parte estadística. En el muestreo vamos a aplicar estadística,
¿sí? La probabilidad estadística es un requisito y una herramienta que nosotros necesitamos indispensablemente para realizar el muestreo. Bueno, de acuerdo a la naturaleza de la muestra, se realiza un determinado muestreo, ¿sí? Los sólidos, bueno, ¿cómo hacemos con los sólidos? Primero seleccionamos una gran porción del material que se denomina muestra gruesa, la cual no es homogénea, pero representa la composición promedio de toda la masa. El tamaño de la muestra necesaria depende de factores como el tamaño y la homogeneidad de las partículas. Existen muchas técnicas para obtener la muestra gruesa. Si el material se encuentra en movimiento sobre un transportador de algún tipo, se puede separar una fracción definida en forma continua para tomar la muestra gruesa. O si estuviera siendo movido por medio de una pala, se podría colocar aparte la 50ª palada para formar la muestra gruesa. Hay diferentes técnicas y todo tiene que ver con la forma en que va a estar nuestro lote y cómo vamos a hacer, digamos, este muestreo. Luego, esta muestra gruesa se muele o se tritura, se mezcla y se reduce de tamaño. Hay un aparato mecánico para subdividir la muestra y se conoce como separador o cuarteador, que bueno, allí se ve que es una hilera de pequeños canales inclinados o acomodados en forma que los canales alternados, fíjense que descargan muestras en direcciones opuestas. Fíjense que este canal descarga acá y el canal que le sigue descarga para el otro lado. ¿Sí? Y las muestras se dividen en dos en forma automática. Y este proceso lo podemos hacer cuantas veces consideremos necesarias de acuerdo a nuestro plan de muestreo. Existen morteros, que son los que se utilizan para moler la muestra. Está el acero al tungsteno, que bueno, que uno de ellos puede ser también puede ser de acero inoxidable. Esto es, digamos, un vial de un molino que nos sirve, digamos, como elemento molturador. Y bueno, es un mortero cerámico. Bueno, no sé si es de mullita, pero bueno, son parecidos. La mullita es un material cerámico más duro y menos poroso y más resistente al desgaste por abrasión que el de ágata. Y después también hay morteros de zafiro sintético que son extremadamente duros y muelen materiales que no se pueden pulverizar con los otros morteros, o sea, ya sea los morteros de tungsteno o los cerámicos. ¿Qué pasa cuando estamos muestreando un líquido? Los líquidos se deben considerar si el líquido va a ser analizado. ¿Cómo es el líquido? ¿Es homogéneo o es heterogéneo? Si es homogéneo, es muy sencilla la forma de hacer el muestreo. Pero si es heterogéneo, bueno, ahí ya tenemos un caso un poco más difícil. En el caso de un líquido que circula en un sistema de tubería, muchas veces las muestras se toman en diferentes puntos del sistema. Y es aconsejable procesar la muestra inmediatamente, ya que, bueno, de no ser posible, se recurre a alguna norma que estandarice el acondicionamiento de la muestra para evitar la alteración de sus propiedades. En el caso de toma de muestras de aguas de río, donde transcurre un cierto tiempo entre el muestreo y el análisis químico, usualmente lo que se hace es el empleo de reactivos auxiliares y de refrigeración. Por lo general se acidifica la muestra y luego se refrigera para conservar todos los iones que pueden estar dando vueltas por allí. Y bueno, y esto nos permite analizar las muestras transcurrido cierto lapso de tiempo sin que haya variaciones sustanciales en los resultados analíticos. También existen aparatos como muestreadores de gancho que pueden tomar muestras líquidas a diferentes profundidades. Como por ejemplo estos. Bueno, ahí tenemos un muestreador de sedimentos y acá tenemos un muestreador de líquidos. Después les recomiendo que vean este video en el cual se muestra cómo funcionan estos muestreadores de líquidos, los que, bueno, uno sumerge, digamos, ese muestreador de acuerdo, digamos, a la profundidad y va tomando muestras.
Sí, el muestreo lo tenemos que realizar en gases. Bueno, hoy en día se ha puesto mucho foco en el muestreo de la atmósfera y justamente debido al deseo de mejorar la calidad del aire que respiramos. El aire es una mezcla compleja que tiene partículas, muchas veces tiene partículas, así como también compuestos gaseosos, y la composición del aire depende de la temperatura, la humedad, el viento y la lluvia, o sea, factores atmosféricos. En la recolección de la muestra atmosférica para el análisis, los factores importantes son el volumen tomado y la velocidad y duración del muestreo. El aire pasa a través de una serie de filtros finos para aislar las partículas del material y a través de una columna rellena de soluciones donde ocurre la reacción química que atrapa a nuestro analito. Después que las partículas del material se han recolectado en el filtro, puede determinarse este filtro, digamos, estas partículas que quedan colectadas en el filtro, se pueden analizar por un análisis químico específico o por pesada, si lo que queremos saber es cuánto es la cantidad en masa del material particulado. Bueno, allí también les recomiendo que visiten esas dos páginas, ahí se explica cómo funcionan estos muestreadores. De hecho, en el barco, en Chacabuco y Pedernera, en el subsuelo hay unos muestreadores como el de la segunda foto. Si ustedes se fijan y pasan por ahí, hay un proyecto de investigación dentro de la universidad que está muestreando constantemente el aire que circula en el subsuelo de la universidad. Bueno, allí hay otros tipos de muestreadores, es un muestreador de suelo y agua, y esto es un muestreador de productos a granel, que es una lanza, es muy usada, digamos, en la industria alimenticia. Cuando se trata de metales y aleaciones, bueno, el procedimiento es diferente, porque primero tenemos que pulverizar estos materiales, y eso es bastante complicado. Muchas veces se obtienen virutas o astillas que pueden, bueno, representan la sección transversal de la muestra, pero no siempre representan la composición de la muestra. Entonces, justamente el problema de los metales y las aleaciones son la heterogeneidad de estos materiales. Y es una fuente importante de errores en la toma de muestras, generado justamente por la segregación y el espolvoreo. La segregación es cuando se juntan diferentes partículas o partículas similares, y bueno, y el espolvoreo, que puede conducir a pérdidas de una porción de la muestra que tenga una composición diferente al resto. Para saber cómo muestrear metales y aleaciones existen diferentes procedimientos que están normados, es decir, que siguen una cierta norma, y bueno, dependiendo de lo que uno quiera analizar, está por lo general el procedimiento que uno debe llevar a cabo para sacar la muestra. Cuando se trata de diluciones, si bien muchas muestras son solubles en agua en términos generales, los materiales que se encuentran en forma natural, como los minerales y los productos metálicos, tienen que recibir tratamientos especiales para realizar esta dilución. Aunque cada material puede representar un problema específico, los métodos más comunes que se utilizan para disolver muestras es realizando un tratamiento ácido, puede ser con ácido clorhídrico, con nítrico, con sulfúrico o perclórico, o con una mezcla de ellos. Y la otra opción sería una fusión, es decir, fundirlos con un fundente ácido o básico, dependiendo de la muestra, y después un tratamiento con agua o con ácido. La acción de los disolventes de los ácidos depende de varios factores. Primero, la reducción del ion hidrógeno por metales más activos que el hidrógeno. Después, la combinación del ion hidrógeno o protón con el anión de un ácido débil. Las propiedades oxidantes del anión del ácido, la tendencia que posee el anión del ácido para formar complejos solubles con el catión de la sustancia disuelta, etc. Entonces, los ácidos que usualmente se utilizan para disolver muestras son el ácido clorhídrico, que en realidad el ion cloruro no es un agente oxidante como el ion nitrato, pero
tiende a formar iones complejos, o complejos solubles con muchos elementos, entonces el ácido clorhídrico es bastante usado. El ácido nítrico, que es un agente oxidante por excelencia, el agua regia. El agua regia en realidad es una mezcla de dos ácidos, es un disolvente muy poderoso que se obtiene al mezclar 3 volúmenes de ácido clorhídrico y un volumen de ácido nítrico. El agua regia es un disolvente por excelencia. Si nada se disuelve, utilizamos agua regia. Muchas sustancias que son resistentes al ataque del agua, de los ácidos, son más solubles después de una fusión con un fundente adecuado. Por ejemplo, los fundentes básicos que se utilizan, más comúnmente puede nombrarse el carbonato de sodio, se utilizan materiales ácidos como silicatos. O fundentes ácidos, como el sulfato ácido de potasio, que se emplean con materiales básicos como por ejemplo los minerales de hierro. La oxidación o reducción de las sustancias puede utilizarse en algunos casos, y usualmente el peróxido de sodio, por ejemplo, también se utiliza como fundente. Entonces, antes de poder realizar la determinación física o química para poder medir la cantidad de analito en una muestra disuelta, es necesario también resolver el problema de las interferencias. Las interferencias son aquellas sustancias que pueden estar enmascarando o reaccionando de la misma manera que el analito. Entonces, eso hace que lo que determinemos no sea nuestro analito, sino esa interferencia que se encuentra presente, que tiene la misma interacción con el elemento que nosotros estamos tratando de identificar. Dependiendo de la técnica, ¿no? Bueno, supongamos que deseamos determinar la cantidad de cobre en una muestra y le agregamos yoduro de potasio en exceso. Titulamos el yodo liberado por tiosulfato. Si la solución contiene hierro 3, va a interferir en la titulación, ya que también oxida el yoduro a yodo. La interferencia se puede prevenir adicionando fluoruro de sodio a la solución, que convierte al ion hierro 3 en un complejo estable. Esta es una ejemplificación de cómo una interferencia queda inmovilizada por alteración de su naturaleza química. También, hay otro ejemplo en la cual nos dice cómo se elimina la interferencia por filtración, porque lo que se hace es realizar un precipitado de la interferencia y después eso, precipita como sólido al fondo de la solución y luego la filtramos y la sacamos. En un análisis gravimétrico se separa físicamente los demás componentes de la muestra, así como el del solvente. La precipitación es una de las técnicas más utilizadas para separar los analitos de las interferencias, y para eso, a lo largo de la materia, vamos a ver cómo hacemos eso, cómo modificamos la solución para que precipiten algunas cosas antes que otras, de tal manera que podamos sacarlo. Puede ser que precipitemos nuestro analito y lo filtremos, o puede que precipitemos la interferencia y dejemos el analito en la solución. También existen otros métodos de extracción con solventes, como puede ser la cromatografía, la volatilización, la electrólisis. Entonces, nuestro material original es el lote. Nuestra muestra bruta, a partir de la muestra bruta, sacamos, una muestra homogénea para el laboratorio, y desde esta muestra homogénea podemos sacar pequeñas alícuotas, es decir, pequeñas porciones de esta muestra homogénea, para analizarlo por diferentes métodos. ¿Cómo se clasifican nuestros analitos? Si el componente principal tiene una cantidad mayor a 1% presente en la muestra, sería nuestro componente principal. Después están componentes menores, cuando están entre 0,01 y 1% presentes en la muestra, y también existen componentes que se denominan vestigiales porque son muy pequeños y están presentes en la muestra en una cantidad menor a 0,01.
La interferencia dijimos que es una forma distinta al analito y aumenta o disminuye la respuesta de un método analítico. Eso es lo que nosotros trataremos de sacar si identificamos que hay alguna interferencia. Y el enmascaramiento, que yo también lo nombré, es la transformación de una especie interferente en una especie que no es detectada. Entonces, justamente, imagínense que nosotros tenemos nuestro analito, agregamos una sustancia y el analito se transforma en otra cosa. Y después, por el método que nosotros estamos caracterizando, no lo vemos. Eso es un enmascaramiento, cuando el analito se convierte en otra cosa y nosotros, por nuestra técnica, no podemos detectarlo. Y decimos, bueno, no hay nada. No, en realidad no es que no hay nada, es que se enmascaró porque seguramente elegimos mal nuestra metodología de trabajo, nuestra preparación previa de la muestra, realizamos un enmascaramiento y no estamos viendo nuestro analito porque metimos la pata. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el momento en que elegimos nuestra metodología de trabajo. Entonces, bueno, también podemos clasificar el muestreo según el tipo de métodos, según el tamaño de la muestra. Si la muestra es una muestra que supera el 0,1 gramo, estamos hablando de un tipo de análisis macro. Cuando el tamaño de la muestra es de entre 0,01 y 0,1 gramo, el tipo de análisis se llama semimicro. Cuando la muestra está entre 1 por 10 a la menos 4 y 0,01 gramos, se denomina análisis micro, y cuando la muestra con la que estamos trabajando es menor a 10 a la menos 4 gramos, se denomina ultramicro. También podemos decir decir el tipo de método según el tipo de componentes. Cuando el tamaño de la muestra o el componente, digamos, es bastante, digamos, presente en la muestra y se encuentra entre 1% y 100%, el análisis se llama análisis mayor. Cuando está entre 100 partes por millón y 1% es un análisis menor. El análisis de traza se denomina a aquel análisis cuando nuestro analito está entre 1 parte por billón y 100 partes por millón, y también el tipo de análisis se denomina ultratraza cuando nuestro analito se encuentra presente en una cantidad menor a 1 parte por billón. Bueno, la medición puede ser una medición química, física o biológica. Es la técnica que se utiliza en el laboratorio, la técnica que se utiliza en el laboratorio ha llevado a separar los métodos cuantitativos en diferentes tipos. Puede ser cuantitativo volumétrico, gravimétrico o instrumental. Nosotros dentro de la materia vamos a ver todos los métodos. Los volumétricos, los gravimétricos y los instrumentales. En la primera parte de la materia vamos a ver los volumétricos y gravimétricos, y en la segunda parte de la materia vamos a ver los instrumentales. Esta clasificación no es tan estricta, ya que existen otros métodos que se llaman los colorimétricos, que por ejemplo a veces permite por medio de patrones hacer determinaciones semi-cuantitativas que a veces resultan suficientes para la determinación que nosotros necesitamos. En el método volumétrico, como su palabra lo dice, medimos el volumen de una solución de concentración conocida que se necesitó para reaccionar con el analito. En el método gravimétrico medimos el peso, y en los métodos instrumentales depende de cada instrumento qué es lo que estamos midiendo. Se puede medir emisión, absorción, desviación polarimétrica, difracción, fluorescencia, y bueno, hay una pequeña llamada de atención ahí, no nos olvidemos que también las balanzas y las buretas son instrumentos de medida. Y el paso final, luego de realizar esta medición, es el cálculo del porcentaje de analito. Los métodos volumétricos y gravimétricos se basan en relaciones estequiométricas de las reacciones químicas. Vamos a hacer un pequeño repasito después de lo que es la estequiometría de las reacciones.
La interpretación de los resultados no es siempre sencilla, y ahí aparece justamente la cuestión estadística. Debido a que se pueden cometer errores en cualquier medición, esto debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados. Los métodos estadísticos se emplean para expresar el significado de los datos analíticos. Y se trata de, obviamente, minimizar los factores que pueden acarrear errores. Por ejemplo, los porcentajes se expresan siempre en el caso de los óleos sobre sustancia seca. Y siempre que sea posible y esté a nuestro alcance, se trata de utilizar técnicas que estén normalizadas, o métodos oficiales de análisis, que es lo que yo les decía que, por ejemplo, para determinar tal o cual analito, yo voy, me fijo cuál es el método que propone, no sé, por ejemplo, ahí está la Association of Official Analytical Chemists, o la Food Chemical Codex, o dependiendo de qué es lo que yo quiero analizar, me voy, me fijo. Muchas veces estos procedimientos son caros, pero bueno, por lo general uno puede llegar a encontrar una guía de cómo analizarlo, y bueno, sigue los pasos y lo analiza. Por lo general, lo óptimo es realizar eso. Y bueno, y ahora sí, casi los mato con la teoría, ahí terminamos esta partecita y seguimos. Ahí tenemos las referencias, el SCOOP como siempre, el Day Underwood, y el PowerPoint de la doctora Nora Merino de Química Analítica de la FICA. Nuestras palabras claves son muestra, muestreo, muestreo de sólidos, líquidos y gases, muestreo de metales y aleaciones, diluciones y clasificación de analitos.